La palabra de Dios nos habla de esto. Por ejemplo, el Salmo 14, a partir del verso 1, dice que el necio en su corazón dice no hay Dios. Exactamente. O sea, tenemos que aterrizar en un punto muy importante, y es que el problema con el ser humano, vamos a decir que es antagónico a Dios o antagónico al Dios que presenta el cristianismo, es que su problema no es intelectual per se. Pueden existir obstáculos intelectuales, y es la tarea del apologista quitar estos obstáculos. Es como si fuera una carrera de valla de la que nuestro Félix Sánchez está acostumbrado o acostumbraba a correr. Nosotros lo que hacemos es quitar esas vallas para que en vez de ser 400 metros con vallas sean 400 metros planos. Claro. Entonces, pero no es per se las objeciones intelectuales o los problemas intelectuales lo que no lo lleva a Cristo, es la condición del pecado. O sea, es que no le agrada, hay un hecho moral, hay un asunto moral ahí. Es más un asunto moral, porque yo he visto Claro. ateos decir, le hemos hecho esa pregunta a muchos apologistas, y si la Biblia tiene razón y nuestro Señor Jesucristo nos trajo la verdad, ¿usted sería cristiano? Muchos han dicho que no. No, porque es un rechazo es que y hasta irracional. no le cuadra a muchas personas, o no le gustaría que ese Dios existiera, porque eso implicaría que tendrían que darle cuenta a ese Dios por sus acciones. Que vamos a dárselo. Claro, aunque usted Sí. no crea que Él exista o crea que Él está desinteresado por su creación, vamos a darle cuenta de nuestras acciones, porque Dios para nosotros es un legislador moral, es quien nos dice lo que tiene que ser, y es por eso que todos nosotros tenemos este sentido del deber, de lo que debe ser. Entonces, eso está en juego, y por eso es que Pablo en Romanos capítulo 1, a partir del verso 18, él nos dice que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, son claramente visibles a través de las cosas hechas, de manera que no tienen excusa. Que nadie va a tener nadie excusa. tiene excusa. O sea, Pablo está diciendo que lo que se conoce en la teología como la revelación natural de Dios, o en términos, vamos a decir más académicos, teología natural, que usa argumentos o se basa en la creación, en la revelación general de Dios para probar que Él existe. Pablo está diciendo que la misma revelación de Dios en la creación es suficiente para que las personas deduzcan de que Dios existe. Y más adelante en Romanos capítulo 2, del verso 14 al 15, él dice que todos nosotros tenemos una conciencia moral que ese mismo Dios puso ahí, y por eso nadie va a tener excusa. Que eso va a ser un tema que vamos a traer, Carlos, a hablar sobre el origen de la moral, ¿no? Sobre el origen del bien y el mal. Es perfecto, si Dios lo permite. Un tema interesantísimo. Si Dios Pero lo permite. tú que mencionas al apóstol Pablo, cuando tú lees las cartas de Pablo, las predicaciones de Pablo, el Señor utilizó a Pablo de una manera tan extraordinaria, que Pablo, utilizando esa teología natural, era irrefutable. Y hoy día nosotros vemos todo el componente, ¿no? de ese ajuste del universo, de esas leyes físicas, de ese código genético que tienen los seres humanos, de todas las cosas que no son caóticas, sino que todo tiene un proceso natural bien definido. O sea, en ese momento Pablo diciéndole a todos esos filósofos, esos grandes filósofos romanos de esas escuelas griegas, que no van a tener excusa porque todos ellos lo están viendo de una manera razonable, que esto no puede ser al azar, no puede ser caótico, no puede venir de la nada, no puede salir de algo sin ningún sentido ni propósito, sino que todo tiene un propósito. Claro, y es como te decía, que el mismo Pablo lo dice en esos versos, en el capítulo 1 y 2 de Romanos, él dice que ellos decidieron no adorar al Creador y se hicieron dioses a imagen, o sea, prefirieron adorar lo creado, que al Creador. Es una actitud de preferencia, es una actitud de voluntad. Entonces, él mismo dice que no va a haber excusa, por eso que era lo que Pablo presentaba, era irrefutable en ese momento, y es irrefutable ahora, porque de las objeciones que tenemos para no creer en el cristianismo, para no aceptarlo como algo racional en nuestra cultura, ninguna objeción es lógicamente válida. Cuando nosotros desmenuzamos y analizamos, vemos que no, y a veces nosotros leemos obras académicas de no creyentes, de escépticos, agnósticos, ateos, militantes, y a veces nos da como un poco de lástima al ver cómo intentan justificar o desviar los hechos. Por ejemplo, como tú decías, todos los físicos, cosmólogos saben que el universo está finamente ajustado. O sea, claro, para que se dé vida tienen que existir unos parámetros exactos. Entonces, ¿quién ajustó esos parámetros? Para no llegar a la conclusión de que existe un diseñador, muchos como Dawkins ha dicho que este diseño es una ilusión de diseño. O sea que nosotros tenemos la ilusión de que está diseñado, pero en verdad no. Entonces,
tú estás viendo Eso como... es una contradicción lógica. Claro, o sea, es que están inventando como excusas para no aceptar las conclusiones. Otro caso, por ejemplo, es el filósofo de la ciencia ateo, Michael Ruse. Cuando él ve que los valores y deberes morales son objetivos, que nosotros tenemos un deber de hacer el bien, preguntamos por qué nosotros tenemos este deseo o esta inclinación, esta obligación a hacer el bien, que muchas veces, Carlos, es contraria hasta nuestros propios deseos egoístas, porque hay veces que nosotros tenemos para comer, por ejemplo, y tenemos la inclinación de ayudar a otros a pesar de que nos quedemos nosotros sin nada. Entonces, ¿quién puso este sentido del deber? Entonces, Michael Ruse, para evitar la conclusión de decir que hay un legislador moral que está por encima de nosotros, en este caso Dios, él dice que ese sentido del deber también es una ilusión. Es una ilusión que nos ha puesto la evolución biológica o la evolución sociobiológica. Entonces, fíjate que las objeciones que existen para la argumentación cristiana, para argumentar que Dios existe, no es que no hay, hay. Ahora, cuando tú las analizas, te das cuenta que no pueden refutar directamente los argumentos cristianos y que las excusas que presentan son, vamos a decir, muy malas excusas. Lo último que dice el doctor Dawkins, Richard Dawkins, es que él no puede aceptar que Dios existe, porque Dios debería ser demasiado complejo para que nosotros podamos explicarlo o para que nosotros podamos hablar de él. Pero no tenemos que explicarlo, tenemos que reconocerlo. Claro, eso es lo que hacemos. Claro. En la poca evidencia que tenemos, vamos a decir poca entre comillas, estamos diciendo lo que Dios es, pero ni tú ni yo, Carlos, podemos a ciencia cierta saber o hablar de lo que Dios es, porque Dios es un ser infinito que nos supera a nosotros en todo, y nuestro conocimiento finito y limitado solamente nos permite hablar de pocas cosas que son suficientes son como señales de tránsito que direccionan hacia Dios. La apologética cristiana